vida, pero para poder entender el origen de la vida tenemos que entender otras cosas. Bueno, bienvenidos a mi pizarrón. Vamos a comenzar. Entonces, en el origen del universo... ¡Ay, lo borré! ¡Qué triste! Ahí está. Quería borrar un pedacito nada más. Molesta. Perdonen mi trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno. Entonces, para hablar de origen del universo, tenemos que entender que el universo es infinito. Es decir, se está expandiendo y cada vez se expande más. Por ejemplo, si ustedes quisieran viajar al fin del universo, tendrían que haber salido hace un segundo. Y eso suponiendo que viajan a una velocidad en la que alcanzarían el fin del universo en un segundo. Pero pues son varios miles de años luz los que tendrían que viajar y pues ya salieron tarde, ¿no? Entonces nunca vamos a poder alcanzar el origen del universo. Esa es una. La otra, bueno, no, de hecho es hay que entender que el universo es infinito, pero se originó ¿de dónde? Se originó de nada. Esas ya son ecuaciones físicas bastante complejas que no nos vamos a meter ahí, pero son los nuevos descubrimientos que los universos se pueden originar de la nada. Y eso explica bastante bien muchas cosas, pero nos mete en el campo de la filosofía, ¿no? Y la nada es algo, de dónde salió la nada, etcétera. Pero bueno, esta no es una clase de filosofía, es una clase de biología. Pero vamos a entender. El universo se origina en un punto muy pequeñito. Y este punto tiene cero energía. Cero energía rodeándolo, porque toda la energía está condensada en ese pequeñísimo punto. Llega un momento donde ese punto ya no puede contener la energía y explota. Y entonces este es el origen del universo que más aceptación tiene, que sería el Bing. No, el Bing no. Estoy pensando en una heladería muy famosa que había hace mucho, los Bing. Bueno, es el Big Bang. Big de grande, Bang de explosión. Entonces, en ese Big Bang, el universo se expande y se continúa expandiendo en todas direcciones, a la misma velocidad. Entonces, eso nos sugiere que vivimos en un universo esférico. ¿Por qué? Porque se está expandiendo en todas direcciones a la misma velocidad. Y pues todo parte de un solo elemento. ¿Cuál es el elemento número 1 en su tabla periódica? El hidrógeno. Entonces, en esta gran explosión, este hidrógeno que tenía un átomo empezó a ganar 2 átomos y se volvió helio. Y empezó a ganar 3 átomos y fue cambiando, ¿no? Así hasta tener elementos que tienen más de 100 átomos. Bueno, no son átomos, perdonen, son electrones. Empezó a ganar electrones y empezó a cambiar de hidrógeno a helio, a otros gases, a nitrógeno, etc. Y ahora tenemos elementos que tienen más de 100 electrones. Naturales. En el laboratorio podemos seguir adicionando electrones. Y tenemos más 1, más 2. Creo que ahorita tenemos en total 116 elementos. Entonces, eso nos dice que los elementos pueden seguir adicionándose, pero necesitan condiciones cada vez más especiales. El universo, como lo conocemos, no plantea esas condiciones, por lo menos no en los lugares que conocemos. Ajá, entonces es el origen del universo. Y como el origen del universo se originó de la nada, entonces también podemos suponer que la vida se originó de la nada.
Es decir, nadie originó la vida como diciendo, ahí está la vida. ¿No? Entonces, estas teorías conspiracionistas las vamos a desechar. Por lo menos en la clase de biología no aceptamos magia. ¿Ok? Entonces, bueno, así es como se origina el universo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Recuerden el artículo que les mandé al grupo de Telegram. Ahí se explica, bueno, ahí vamos a hablar de la importancia del universo en el origen de la vida. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un universo y en ese universo se origina una estrella. Bueno, debí de pintarla de otro color, vamos a cambiarla. Ah, es que no tengo ese color aquí, pero miren, aquí tengo una paleta de colores. Entonces me encanta mi pizarrón digital. Se forma una estrella. Todas las estrellas lucen igual, ¿eh? Pero casualmente esta estrella que se forma es el Sol. Y alrededor de ese Sol, pues empiezan a formar planetas rocosos. Se forman 5 planetas rocosos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y este se rompe o no se alcanza a formar como tal. Ajá. Y entonces lo vamos a quitar, como estaba ahí, que no se alcanzó a formar. Lo vamos a borrar, porque no se alcanzó a formar. ¿Y qué pasó con estos pedazos que no se formaron? Que no alcanzaron a formar un planeta. Pues se formaron planetitas. O, lo que es lo mismo, les vamos a llamar asteroides. Entonces se forma un cinturón de asteroides. Bueno, se supone que el cinturón de asteroides está trasladándose alrededor del Sol, así como los demás planetas, y serían los planetas rocosos. Después de estos planetas rocosos se forman los planetas gaseosos. Júpiter, Neptuno, Saturno, Neptuno, Urano. Y por aquí se origina un planetilla, que a veces es planeta dependiendo quién anda dirigiendo la sociedad astronómica y a veces no, que es Plutón. Se forman todos los planetas de nuestro sistema solar. Y casualmente nosotros nos vamos a enfocar en qué pasó con este planeta, el planeta Tierra. ¿Cuál es la importancia, o bueno, cuál es lo relevante del planeta Tierra? Pues que es el único de todos estos que contiene vida. ¿Y por qué contiene vida? Pues por una serie de características, como es su distancia al Sol, una atmósfera, un campo electromagnético, que tiene agua, algo muy importante. Y bueno, todo eso es importante para que exista la vida. Pero la vida se originó en la Tierra. Esa es una buena pregunta. Ahorita vamos a platicar de ello. Entonces, origen del universo, origen del planeta, pero nuestra Tierra no siempre fue así. Nuestra Tierra, al principio, era un planeta muy activo. Era muy activo y tenía muchos volcanes. Tenía una actividad geotérmica muy importante. Tenía muchos volcanes aquí explotando, sacando lava, todo el momento, en todo momento. Es un planeta muy caliente porque se acababa de formar, tenía mucha energía todavía conservada, ¿no? Ríos de lava, lagos de lava. De repente,
pues había de ese cinturón de asteroides, se escapaban uno que otro y venían atraídos por la gravedad del planeta y hacían hoyos, como éramos algo similar a la Luna, nada más que con actividad geotérmica. La Luna ya no tiene actividad geotérmica. Bueno, por empezar, nunca tuvo actividad geotérmica. Entonces, eh, es lo que estaba pasando. En ese planeta probablemente no habría habido mucho espacio para la vida. Después de esto, como queda nuestro planeta, pues queda como algo así, si lo viéramos. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, no tanto así. Pero nuestro planeta era algo redondo, así. Seguía teniendo mucha actividad geotérmica, ¿no? Tiene un centro muy caliente. Es el mejor termo que existe es el planeta Tierra, porque esto no se ha enfriado en eones, miles de millones de años. Ahí está. Esta parte de acá afuera, ya está un poquito más fría. Entonces, como está más fría, la vamos a poner naranja. Esta parte está un poquito más fría. Aquí al centro hay un núcleo de hierro. Y bueno, ya está la parte de la corteza. Entonces, estudien las capas de la Tierra. Corteza, manto. Entonces, es importante, es conocimiento general, geológico. Entonces, tenemos un planeta así, con actividad. Entonces, todavía está saliendo lava por ahí, lava por acá, lava por acullá. Y en algún momento, este planeta, pues, se empezó a llenar con algo muy importante que ya dijimos que es necesario para la vida. Se empieza a llenar de agua. ¿Pero de dónde vino esa agua? Es una de nuestras primeras preguntas, que después la vamos a retomar en la clase de calidad del agua. Es decir, ¿de dónde viene esta agua con la que se empezó a llenar todo esto? Entonces muchos dicen que el agua estaba aquí almacenada y que salía junto con los volcanes, ¿no? Como vapor de agua. Como vapor de agua, ¿no? Y que eso fue generando nuestra atmósfera. Pero en este principio, nuestra atmósfera era una atmósfera que le vamos a llamar reductora. Y gracias a esta agua y esta actividad se enriqueció y se llenó de un elemento al que le vamos a llamar oxígeno. Y entonces ya no fue reductora, fue oxidante. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que hay oxígeno en la atmósfera. Y eso fue un parteaguas para que se originara la vida. Porque antes nada más teníamos organismos que fueran anaerobios. Pero esto nos permite tener a los anaerobios en ciertos espacios, pero también tener presentes organismos que ahora son aerobios, es decir, que respiran oxígeno. ¿Qué respirarían los organismos que no respiraban oxígeno? Pues pueden respirar otros gases, CO2, nitrógeno, ¿no? De lo cual había en abundancia, pero no había oxígeno. Entonces ahí ya tenemos una Tierra más moderna. Pero esta Tierra todavía no tiene vida. ¿De qué color les gusta que pongamos la vida? Verde. El verde es vida. Entonces ahorita, como está este planeta, pues la vida todavía no aparece. Y no va a aparecer durante mucho tiempo.
Entonces vamos a quitar esta y ahora sí ya vamos a poner nuestro planeta. Vamos a hacerlo bonito. Así, de ese tamaño les gusta. Café, porque es la Tierra. Ahí está la Tierra. Ya ven, aquí sí me salen los planetas redondos. Cuando los hago en el salón me salen todos feos. Pero entonces ya vamos a ponerle aquí. Y primero tenemos una masa. Aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama esta masa? Esta masa de tierra. Porque todo lo demás está lleno de agua. Todo esto está lleno de agua. Entonces, esta zona o este lugar recibe el nombre de Pangea. Pan quiere decir uno solo. Entonces, al principio la masa de tierra era solo una, la masa, vamos a llamarle emergida. Y esto de acá se va a llamar Pantalacia. Bueno, Pantalasea, ¿no? Sí es mar en inglés. Y pan, otra vez uno solo, un solo océano. Entonces al principio tenemos una sola masa de tierra y un solo océano en nuestro planeta. Y aquí es donde se empieza un poquito a originar la vida. Entonces esta masa de tierra se va a fragmentar, se van a formar las placas tectónicas, se va a fragmentar y al estar fragmentada se va a empezar a mover. Eso lo llamamos la deriva continental. Y hay muchas evidencias de la deriva continental. De hecho, hay animaciones sobre la deriva continental. Después les voy a buscar estas animaciones para que vean cómo se va cambiando esta masa de tierra y va formando diferentes a lo largo del tiempo hasta llegar a los continentes que tenemos ahora. Y eso explica muchos movimientos de organismos. Después nos vamos a enfocar en unos cuantos. Entonces ahí tenemos nuestro primer planeta Tierra. Pero, otra vez, vamos a hablar, aquí todavía no hay vida. Ese verde está muy oscuro. Ah, quería un rojo. Ah, es que estamos muy acá. Necesitamos estar en... Ahí, a ver, ¿de qué color sea? Rojo. Bueno, funciona. Todavía no hay vida. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo va a aparecer la vida? Entonces vamos a ir quitando elementos, a ver hasta dónde nos deja. Porque no es eterno esto. Ahí nos dejó quitar el pantalacia. Bueno, ahí se quedó. Suficiente. Entonces, aquí no hay vida. ¿Cómo vamos a tener la vida? Entonces, nuestro origen de la vida más aceptado le vamos a llamar panspermia. Panspermia. La panspermia es un concepto no muy nuevo. De hecho, los griegos ya hablaban de la panspermia, no como tal. Fue hasta 1800 cuando un señor de apellido Arrhenius, premio Nobel, por cierto, Arrhenius acuñó la palabra panspermia. ¿Y qué quiere decir la panspermia de Arrhenius? Bueno, pues que algunos meteoritos que cayeron en la Tierra y que cayeron en el agua transportaban moléculas orgánicas. Hay quien dice que transportaban incluso bacterias. De hecho, hay una sonda que estuvo en el espacio 3 años y que se fue contaminada de bacterias. Cuando regresó, esas bacterias estaban en latencia.
Es decir, no estaban muertas, pero no se murieron en el espacio y pudieron ser reanimadas y se reprodujeron y todo como si nada, ¿no? Entonces, pues sí pueden vivir las bacterias en el espacio, pero pues la panspermia nos presenta ciertos problemas de origen, de cuestionamiento filosófico. Si no bueno, la panspermia es una teoría ya altamente aceptada. De hecho, es la teoría número uno de origen de la vida en la Tierra. Entonces, ¿cómo llegó? Pues llegó del espacio. No vinieron los extraterrestres, pero llegaron moléculas orgánicas del espacio y pues dicen que probablemente pudieron ser bacterias, pero eso no lo sabemos de cierto. Vienen estos elementos orgánicos del espacio. Los elementos orgánicos, cuando lleven química orgánica, van a estar más familiarizados. Pero los elementos orgánicos son los que tienen cadenas largas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Bueno, pero si los escriben así no se les va a olvidar nunca. No me deja. Ahí está. Si los escriben de esta manera, primero el carbono, después el hidrógeno, después el oxígeno y después el nitrógeno. Entonces las moléculas orgánicas tienen cadenas de estos 4 elementos, del chon. Ajá. Y eso lo van a ver en química orgánica. Hay diferentes compuestos orgánicos. Pero hay unas macromoléculas muy importantes que son el ARN y el ADN. De hecho, la lectura que les mandé hoy habla de estas moléculas y sus primeros portadores y la importancia que tienen en la astrobiología y que pudieron tener en el origen de la vida. Y de eso se va a tratar su actividad de esta semana. Pero bueno, entonces la panspermia nos dice que la vida viene, o los elementos que originaron la vida, vienen de fuera. Esto pues nos resuelve una duda, que es cómo tenemos vida en la Tierra, pero no nos quita la duda de cómo se origina la vida y dónde se originó la vida. Si no fue en la Tierra, fue en otro lugar y los mecanismos los desconocemos. Bueno, no todos, pero muchos. De hecho, esto es algo que le llamamos un paradigma en biología, que es algo que desconocemos, el origen de la vida. Esto se refiere a la panspermia y después vamos a borrar esto. Hay una bióloga, una mujer muy importante en biología, que se llama Lynn Margulis. Y Lynn Margulis lo que dice es que había pequeños elementos que trabajan en equipo y dan origen a lo que conocemos como una célula. Ajá, entonces es la teoría simbiótica. Es decir, estos elementos que llegaron en los meteoritos, ya sea bien formados o se acabaron de formar aquí, trabajaron en conjunto y dieron origen a una célula. ¿A una célula de qué tipo? Procariota. Y esas células procariotas, por cuestiones evolutivas, dan origen a células más complejas, que van a ser las células eucariotas. No ocupo ahí. Vamos a escribirlo más bonito. Las células eucariotas, que es de lo que estábamos hablando. Entonces la célula procariota va a tener ARN o ADN y la célula eucariota va a tener ADN. Ajá. Entonces aquí es importantísimo la presencia de ARN.
Pero bueno, es lo que nos habla Lynn Margulis, la teoría simbiótica. De hecho, Lynn Margulis es un caso bastante peculiar porque su estudio fue rechazado en alrededor de 14 o 15 editoriales que dijeron, nada, nah, dices puras tonterías. Hasta que una se animó y pues es un documento angular en la biología y en la historia de la vida. Pues para que vean que no hay que rendirse nunca. Mucha gente les puede decir que no, que están locos, pero sean fieles a sus ideas y a sus pensamientos. Les puede pasar como Lynn Margulis, que tenía una super teoría y nada más necesitaba a alguien que se la publicara, ¿no? Pero entonces sería origen de la vida. Y en este origen de la vida de panspermia más teoría simbiótica, vamos a tener a unos, vamos a llamarle organismos, aunque ya sabemos que no están del todo vivos, que podrían contener la clave, que son los virus. Acuérdense que habíamos dicho que virus es una palabra en latín, que virus es igual a singular, y viri es igual al plural. Ajá. Entonces, en el documento que les pasé, habla de la astrobiología y habla de los viri y su importancia pues, en la Tierra. Se está haciendo investigación importante sobre cómo los virus pudieron dar origen a esos organelos de los que habla Margulis y que a su vez pudieron dar origen a una célula. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita sí tenemos virus y sí tenemos células, pero este punto medio no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado y hay dos teorías por las que no las hemos encontrado. Una es que todo esto está mal y no existe. Y la otra es que todo eso está bien, pero este paso toma miles de años. Y apenas tenemos 300.000 años como especie en el planeta y como 3.000 años documentando y como 100 años buscando, ¿no? Entonces podrían estar ahí y podríamos no verlos. Es más, podrían estar ahí presentes y podríamos no saber todavía cómo identificarlos. Entonces, esta de aquí la vamos a supertachar. Sí estamos bien, lo más seguro. Simplemente es que no nos hemos dado el tiempo ni hemos entrenado la suficiente cantidad de gente para buscarlos. Pero hay mucha investigación y hay mucha investigación muy importante en México. En México hay laboratorios que se enfocan en el estudio de los virus para entender cómo estos virus son la clave para poder entender la vida. Ajá. Cómo estos virus van a llegar a este punto y cómo de este punto pasamos a este otro. Entonces, del artículo que les pasé, quiero uno que lo lean, que lo entiendan. Yo sé que está en inglés, que es complicado, pero pues así es. Y que hagan una parte de vocabulario que no entiendan. Y vamos a ir explicando todas esas palabras. Y en esas palabras vamos a poner ARN y vamos a poner ADN para poderlo entender. Para poder llegar entonces al concepto de célula y al concepto de organelo, que ya no se ve aquí. Es una sola E. De organelos. Y vamos entonces ya a estudiar a los organelos, pero antes necesitamos toda esta carga teórica que nos va a ayudar a explicarlos
y a entenderlos y a saber qué es lo que están haciendo. Ajá, obviamente nunca, bueno, no nunca, pero no en este curso seguramente vamos a entender todos estos pasos, pero espero que cuando los entendamos y se publiquen, ustedes tengan el suficiente conocimiento para entenderlo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esta es una de las clases de esta semana. Ya nos vamos a empezar a poner al corriente, ya están acabando las comisiones y vamos a echarle muchas ganas al curso para que salgan súper, súper preparados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esperen el siguiente video. Chao.